para hablar unos con otros. Pero vamos a... Yo les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 5 de Efesios, la carta de Pablo a Efesios. Está después de Gálatas. Efesios 5. Yo voy a leer para ustedes el verso 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Hermanos, este es el momento en que vamos a escuchar un preludio instrumental. Y en cuanto escuchamos, vamos ahora a poner nuestra vida delante del Señor, preparar nuestro corazón para el culto que vamos a ofrecer a Dios en esta mañana. Entonces, en cuanto escuchamos, vamos a orar preparándonos para el culto. Yo invito a cada uno de ustedes a que se pongan de pie y vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos de 3 a 11. Filipenses está bien después de Efesios. Filipenses capítulo 1, a partir del versículo 3 hasta el versículo 11. Y nosotros vamos a hacer una lectura alternada. Yo leo los impares y los hermanos los versículos pares. Filipenses capítulo 1. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me ha testigo de cómo os amo a todos vosotros
en el entrañable amor de Cristo. E isto pido em oração, que vosso amor abunde aún mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveche lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justiça que são por meio de Jesucristo para a glória e alabança de Deus. Podem sentar-se, irmãos. Agora eu invito a César para que siga com a condução de... Bien, hermanos, les invito a tomar un himnario. Algunos no lo tienen a mano, así que vamos a estar buscando el himno 176. Ese lleva por título Vida Abundante y dice la palabra del Señor en Juan 10:10. Entre el verso y el coro, bueno, o sea, que empieza con el coro, ¿no? Y entra de una vez con el verso, pero antes del coro espera como dos tiempos. Ok. ¿Cuál es, César? El 176. 176, Vida Abundante. Dice la palabra del Señor: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Les invito a ponerse en pie. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó. Y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido de mi Señor, por su fe salud recibió. Y la vida abundante Jesús me dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor, de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar, pues la vida abundante Jesús le dio. Abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. Voy a pedirle al hermano José Vargas que nos esté acompañando en un tiempo de oración, de adoración.
Oremos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por estar aquí reunidos, por este día, por la libertad que tenemos, Señor, de estar aquí, escuchando tu palabra y reuniéndonos como cuerpo de Cristo. Amado Padre, te pedimos en estos momentos que tú bendigas este tiempo, este servicio que damos a ti, que cada una de sus partes, Señor, sean agradables a ti, que bendigas a cada uno de los que estamos para que seamos, Señor, edificados por medio de tu palabra y transformados por medio de tu Espíritu Santo, cada vez a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Amado Dios, gracias por este día en que recordamos, Señor, la resurrección de tu Hijo y todo esto, Señor, todo lo que tú has logrado y has hecho por y para tu iglesia, Señor, para la alabanza de la gloria de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. 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 La lectura. La lectura. Yo hago aquí Ok. después. Pueden tomar asiento, hermanos. Creo que ustedes tienen un papelito así con 3 preguntas y 3 respuestas. Y bueno, yo quise hacer esta lectura porque me gustaría, para aquellos que están nos visitando hoy, explicarle por qué hacemos estas lecturas del catecismo en nuestra liturgia. Y yo he comentado en la escuela dominical que nosotros suscribimos o adoptamos los estándares de Westminster, básicamente en sus documentos de la Confesión de Fe de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster y el Catecismo Mayor de Westminster, como expresión de lo que creemos. Reconocemos que estos documentos reflejan las doutrinas que nosotros enseñamos aquí en la iglesia de una manera resumida pero sistemática. Y los catecismos fueron escritos para que pudiéramos enseñar esta doutrina a niños, de una manera más sencilla, a cada hermano que van se acercando a la iglesia. Entonces, cuando hacemos esto en la liturgia, lo hacemos para que poco a poco vayamos conociendo lo que nosotros creemos y enseñamos acá. Entonces, yo haré las preguntas y juntos vamos a contestarlas. Hoy vamos a leer la pregunta 7, 8 y 9. La pregunta 7 dice: ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. ¿Cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de la creación y providencia. ¿Qué es la obra de la creación? La obra de la creación consiste en que Dios ha hecho todas las cosas de la nada por el poder de su palabra en el espacio de 6 días y todas muy buenas. Amém. Aqui só uma observação mais. Aqui eu não puse todos os textos bíblicos que reforçam a enseñanza, pero quando uno tem os catecismos, tem a base bíblica para as perguntas e para as respostas também. César, por favor. Continuamos con nuestro servicio de oración. Y vamos a estar, hermanos, teniendo una lectura bíblica en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 8. Le voy a pedir que nos pongamos en pie y podamos también de manera alternada tener esta lectura de la palabra del Señor. Efesios capítulo 2,
versículos del 1 al 8. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Deus, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Permiso. Asimismo en pie, hermanos, busquemos en nuestros himnarios el himno 210. Al invitar a cantar, lembra de, enquanto cantamos, te bendecimos e ofrenda. Ok, sí. El himno 210, y mientras entonamos el canto, puede venir, hermanos, y dejar su ofrenda, su diezmo, su ofrenda en la canasta que está aquí enfrente. Mientras entonamos el himno, usted puede pasar y dejar su ofrenda en el recipiente. En la cruz, dice la palabra del Señor en Isaías 53:4, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Con pena amarga fui a Jesús, postréle mi dolor. Perdido errante mi solos, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi a luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue
Fui allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque me fue solo, no estoy, mando un consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Voy a poner acá. Bien, hermanos, vamos a estar orando. Así que les pido que podamos inclinar nuestros rostros y podamos pues concentrarnos en este tiempo de oración. Señor, gracias. Gracias por la prosperidad que tú nos has dado a cada uno, conforme a las labores, a las destrezas, conforme a las profesiones que tú nos permites a cada uno ejercer. Gracias porque tu palabra dice que todo don perfecto viene de ti. Señor, tú eres la fuente de todo bien, tú eres la fuente de todo sustento, tú eres el Dios que controla y mantiene todo bajo su dominio. En este momento te agradecemos por lo que nos has dado. Y también te pedimos que tú bendigas estas ofrendas que se han recogido, que tú las multipliques, Señor, y que haciendo uso de ellas, oh Padre, el reino tuyo y el ministerio de esta iglesia también alcance a aquellos que han de ser alcanzados. Padre bendito, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Podemos sentarnos, hermanos, y vamos a estar con otra lectura bíblica más, la cual se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 28 al 30, y luego pasamos al versículo 39 al 42. Juan, capítulo 4, versículos del 28 al 30, luego 39 al 42. Vamos a tener una lectura. Vamos a estar leyendo desde acá, hermanos, y ustedes pues prestan atención desde sus asientos. Dice así el texto bíblico. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Bien, hermanos, saltemos al versículo 39 hasta el 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Amén. Bien. Hermanos, entonemos un último himno
el himno 298. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. 298. Sí, vamos a ponernos en pie, hermanos. 298 dice 298, sí. Dice el texto de Hebreos, capítulo 9, verso 32. 22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo sanidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sana virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Amén. Hermanos, tengamos tiempo de oración por confesión de pecados y posteriormente tendremos la predicación a cargo del pastor Paulo Oliveira. Oremos. Señor y Padre nuestro, sabemos que somos pecadores. Sabemos, Señor, que de continuo en nuestro corazón está el pecado delante de nosotros, con esa tendencia natural a querer cometerlo, Señor. En este momento, cada uno de nosotros, Padre, pedimos perdón por lo que hayamos dicho, por lo que hayamos hecho, por lo que hayamos oído y por lo que no hayamos cumplido, no te hayamos obedecido. Señor, y que eso ha afectado, te ha ofendido y te ha disgustado, Señor. Clamamos en este momento tu perdón. Clamamos, Señor, que tú, oh Dios, nos limpies, así como cantamos en el himno. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre, Señor. Esa sangre que tú derramaste por nosotros, Señor, siga efectuando ese
esa limpieza de pecado en nuestra vida. Señor, ahora ayúdanos también a poder escuchar tu palabra predicada, Señor, y poder tomar conciencia en nuestras vidas para la aplicación de ella. Gracias, bendito Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracia y paz, hermanos. Yo quiero dar una palabra para los niños que están aquí en el culto con nosotros. Yo sé, niños, yo sé que el pastor habla demasiado, ¿no? Principalmente cuando estoy predicando. Entonces, todavía no tenemos una clase especial para un culto en un lenguaje para los niños. Entonces, pido que los niños tengan paciencia con nosotros y que los adultos tengan paciencia con los niños también y los comprendan. Entonces, una iglesia que está empezando tiene que ir ajustando essas coisas pouco a pouco, e é importante que os irmãos todos tenham muita paciência com os ajustes que se vão fazendo à medida que avançamos. Bueno, por el hecho de que estamos en estos días celebrando la muerte y la resurrección de Cristo, yo voy a parar la secuencia de 1 Juan por hoy para tratar de hablar sobre el tema de la resurrección de Cristo. Y para eso nosotros vamos a considerar el texto de Mateo, Evangelio de Mateo, Evangelho de Mateus, capítulo 28, del versículo 1 hasta el versículo 10. Mateo 28, de 1 hasta 10. Yo voy a leerlo para ustedes y pido que sigan la lectura bíblica en sus Biblias con reverencia delante de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que foi crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde foi puesto el Señor. E ide pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va adelante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos.
Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Y gracias porque Cristo ha resucitado. Y por ese hecho de la muerte y la resurrección de Cristo, podemos tener el perdón de nuestros pecados y garantizado la salvación en los méritos de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy yo quiero tratar sobre el Cristo resucitado. Pero quiero empezar con una pregunta. ¿Qué noticia o qué evento tan poderoso sería tan poderoso que transformaría tu miedo más profundo en gozo indescriptible? En el Evangelio de Mateus, capítulo 28, encontramos precisamente un acontecimiento de tal magnitud. Al amanecer del primer día de la semana, dos mujeres se dirigen a un sepulcro, llevando consigo no solo especies para ungir un cuerpo, sino el peso de las esperanzas destrozadas y sueños desvanecidos. Lo que encuentran, sin embargo, desafía, mejor diciendo, toda expectativa humana y redefine la historia del mundo. La resurrección de Cristo no es solo de muchos eventos registrados en las Escrituras. La resurrección de Cristo es el evento central de nuestra fe. Sin ella, como afirma Pablo en 1 Corintios 15, 14, nuestra predicación y nuestra fe serían vanas. Con ella, todo cambia, absolutamente todo. Y en la historia podríamos escuchar miles y miles de testimonios de personas que tuvieron un encuentro personal con Cristo, después que escucharon del Evangelio. Hoy nosotros vamos a examinar cómo la resurrección de Cristo, segundo nos presenta Mateo, transforma tres realidades fundamentales de la experiencia humana. Transforma nuestro temor en alegría, transforma nuestras dudas en adoración y transforma nuestro silencio en proclamación. Y para entender mejor esta transformación radical, veamos primero cómo la resurrección impacta una de las emociones más básicas y universales de la experiencia humana, el temor. Veamos el versículo 1 a 5 otra vez. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendía del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 8. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor
y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, viene después el verso 9, entonces. En estos primeros versículos encontramos essas duas mulheres, Maria Magdalena e a outra Maria, dirigindo-se ao sepulcro. O texto nos disse explicitamente que estiveram atemorizadas, melhor, o texto não nos disse explicitamente que estiveram atemorizadas al princípio, pero podemos deduzi-lo do contexto histórico e do desenvolvimento posterior que viene a la continuação do texto. Essas mulheres, miren, haviam presenciado a brutalidade da crucificação. Haviam visto a Jesus, a quem amavam e seguiam, sofrer a morte mais ignominiosa do mundo antigo, a morte mais cruel. Haviam observado como colocavam seu corpo em sepulcro prestado. E seu mundo havia derrumbado. A esperança que tinha dias antes, agora estava em desesperança. Havia sido destroçada. Durante o sábado judío, aparentemente por ser um dia de inatividade, certamente essas mulheres tinham como um dia de dolor indescritível. E talvez passava em seu coração perguntas sem respostas, incluso de temor por sua própria segurança como seguidores de Jesus. O texto mais adiante, no verso 8, diz que ellas, saliendo del sepulcro com temor e gran gozo, aponta para essa realidade de que certamente havia temor no coração de essas mulheres, que seguiam a Jesus, que amavam a Jesus, pero que agora estavam tomadas por uma esperança destroçada, sonhos desvanecidos, preocupações por sua segurança pessoal como seguidores de Cristo, perguntas sem serem contestadas, e agora, ao amanhecer do primeiro dia da semana, se dirigem ao sepulcro. Por quê? Mateus nos disse simplesmente que essas mulheres iam a ver o sepulcro. E o término aqui implica mais do que uma mirada casual. Sugere uma observação cuidadosa, contemplativa, pero não era uma mirada casual. E talvez essas mulheres, ademais de mirar de uma maneira contemplativa, talvez iam a completar os ritos funerários interrompidos por el início do sábado. Pero lo que encontram, sin embargo, é absolutamente inesperado. Mateus nos relata que lo que havia ocorrido antes de essas mulheres chegarem ao sepulcro. Mateus disse, e é aqui que houve um grande terremoto, porque um ángel do Senhor descendiu do céu e, acercando-se, removeu a pedra e se sentou sobre ela. E hace uma descrição de este ángel. Agora, imagine a escena que descobriram as mulheres. A enorme pedra que deveria estar sellando o sepulcro havia sido removida. E aí, sentado sobre ela, está um ser cujo resplendor é comparável a um relâmpago e suas vestiduras brancas como a neve.
Los guardias, aquellos soldados romanos entrenados en la batalla, yacen inmóviles como muertos por el temor. E tudo indica que algo extraordinário, algo sobrenatural ha sucedido nesse lugar. E a reação natural ante uma experiência, ante tal experiência, é o temor. E de hecho, o texto nos diz que os guardias romanos temblaram de medo. Creio que vocês devem recordar-se da noite em que Cristo foi traicionado e Judas sale e vem com uma turba para prender a Jesus. Só em la presença de Jesus, muitos já estavam temblando de medo. Pero observem o contraste que temos aqui. A esses guardias, representantes do poder imperial, que havia crucificado a Jesus, el ángel não lhes dirige palavra alguma, pero dirige uma palavra às mulheres e lhes habla com palavras de consuelo. Ele disse: não temais vosotras, porque eu sei que buscais a Jesus, el que foi crucificado. Não está aqui porque ha ressuscitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde foi puesto. Mira a primeira expressão deste verso. Não temais vosotras. Esse é um contraste profundamente significativo ao lado dos guardias do governo. Os representantes do poder humano quedaram paralisados de medo, mientras que essas mulheres, marginadas em sua cultura, pero fieles ao Senhor, recebem palavra de consuelo. E observem a resposta. E salindo ellas apressuradamente del sepulcro, com temor e gran gozo, foram correndo a dar as nuevas a seus discípulos. E aqui, hermanos, temos então a primeira transformação que a ressurreição produz. O temor não desaparece completamente, pero agora coexiste com grande gozo. E esta combinação aparentemente paradójica de emoções é típica de los encontros com Deus em las Escrituras. Pensemos em Isaías. Isaías capítulo 6 diz: ai de mim que sou muerto. Ai de mim que sou pecador. Há versões distintas. Pero me gostaria de ler Isaías só a primeira parte do verso. Ai de mim que sou muerto, porque sendo homem imundo de lábios e habitando em meio de pueblo que tem lábios impuros, ambiço mis ojos ao rei Jeová de los ejércitos. E depois de isto, Isaías recebe a comissão del Senhor. Miren los pastores de Belém, quienes primeiros temem ante a aparição del ángel, pero luego se llenan de gozo ante las buenas nuevas. ¿Por qué experimentaron gran gozo? Porque la resurrección demuestra que la muerte no tiene la última palabra. Porque confirma que Jesús es quien dijo ser. Porque valida o sacrifício de Cristo como suficiente para nossa salvação. Por isso que há grande gozo.
La resurrección no elimina todas las dificultades de la vida. El texto dice que esas mujeres salieron con temor, pero con gozo. Pero lo que hace es que la resurrección no elimina las dificultades de la vida, no nos promete una existencia sin problema, pero sí transforma radicalmente nuestra perspectiva frente a esas dificultades. Juan Calvino lo expresó así en sus comentarios. Aunque el temor del que habla Mateo era acompañado de gozo, sin embargo, dio a las mujeres tal resolución que estaban deseosas de obedecer el mandamiento del ángel. Ahí está la maravilla de la resurrección de Cristo. Y la maravilla es que no solo impulsa una transformación emocional momentánea, pero que da fuerza a la acción. El gozo de la resurrección no es simplemente para ser disfrutado, sino que impulsa hacia adelante. La alegría que produce no es transitoria ni dependiente de nuestras circunstancias. Es una alegría que está fundada en la certeza de aquel que comenzó la buena obra en nosotros, que la perfeccionará hasta el día de Cristo. La resurrección no solo nos asegura que Cristo venció la muerte, sino que todos los que están unidos a Él por fe perseverarán hasta el final por su gracia que nos sustenta. Ese es el primer cambio radical. El encuentro con Cristo resucitado transforma nuestro temor en alegría. Y una vez más, no elimina la ansiedad, sino que colocándola en el contexto de la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte. No eliminando, mejor diciendo, toda la ansiedad, sino que colocándola en el contexto de la victoria definitiva de Cristo sobre la muerte. Pone en perspectiva de la vida eterna cuando Cristo venga por segunda vez. Pero la transformación que produce la resurrección no se limita a nuestras emociones, va mucho más allá, llegando hasta nuestras convicciones más profundas y la forma en que respondemos a la presencia de Cristo. Y el punto 2 entonces dice que la resurrección transforma nuestras dudas en adoración. Versículos 6, 7 y el verso 9 otra vez. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Verso 9. He aquí Jesús lhe salió al encuentro diciendo, salve, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. El ángel en el sepulcro no solo consuela las mujeres, pero también les proporciona evidencia y las invita a verificarla personalmente. Mira, no está aquí porque ha resucitado, como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor.
esta é uma invitação a venir e ver que tem uma profundidade teológica muito significativa. El ángel não exige uma fé ciega. Por el contrario, les pide que examine as evidências da ressurreição de Cristo. Venire, mira o lugar onde foi posto. A fé cristiana, hermanos, aunque sobrenatural em sua origem, se fundamenta em hechos históricos verificáveis. E necessitamos estar seguros disso. Observem também a frase, como dijo. El ángel conecta a ressurreição com as predições prévias de Jesus. E há em Mateus, capítulo 16, versículo 21, capítulo 17, versículo 23 e capítulo 20, versículo 19, onde, nessas três ocasiões, Jesus habla claramente de sua muerte e de sua ressurreição. Jesus havia anunciado com claridade sua muerte e ressurreição. Ou seja, a ressurreição não foi um evento imprevisto, sino que dicho claramente por el Senhor. Eu vou a morrer e eu vou a ressuscitar. Para nós, como uma igreja de tradição reformada, nós hemos enfatizado sempre que a fé genuína inclui não só o conhecimento de certas verdades e assentimento intelectual de sua veracidade, sino também uma confiança personal em Cristo. A fé cristiana não é salto em la oscuridade, sino uma resposta razonável às evidências que Deus ha proporcionado para nós, para seu povo. Esta fé, mediante a qual respondemos à evidência da ressurreição, não é uma capacidade natural que nós exercemos por nós mesmos, independentemente, sino que, como nos recuerda Efésios 2:8, é dom de Deus. É o Espírito quem abre nossos olhos para ver a glória de Cristo ressuscitado e quem inclina nosso coração a confiar em Ele. Pablo, no capítulo 2 de Efésios, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós, nesta condição, não teníamos a inclinação natural hacia Deus e hacia sua vontade. Pero a evidência mais poderosa estava por venir. O verso 9 nos diz: e é aqui Jesus lhe saliu ao encontro, dizendo: salve. E elas, acercando-se, abraçaram seus pés. Mira que essa expressão, abraçaram seus pés, é muito importante. Pero antes de considerar esta expressão, quero considerar o que disse ao início desse verso. Jesus lhe saliu ao encontro. Ou seja, a ressurreição é primordialmente um hecho histórico, objetivo, verificável, sobre o qual se fundamenta nossa fé. E por la graça de Deus, esse hecho histórico se convierte também em uma realidade que transforma nossa experiência personal quando o Espírito aplica os benefícios da obra de Cristo a nossas vidas. E nesse encontro, como em nossa salvação, Cristo toma a iniciativa. Cristo que vai ao encontro do pecador elegido por la graça de Deus.
pero la expresión abrazaron sus pies. Aparentemente uma expressão muito sencilla, é teologicamente muito profundo, porque apunta para o hecho de que a ressurreição de Cristo não fuera meramente espiritual ou metafórica. Não foi simplesmente que sua influência ou mensagem continuaram depois de sua morte. Não. Jesus ressuscitou corporalmente. Su cuerpo, aunque transformado e glorificado, era real e tangível. E esta corporalidade da ressurreição é tão importante para a igreja primitiva que, quando surgiram as herejias gnósticas ou docéticas que negavam a verdadeira humanidade de Cristo, os apóstolos confrontaram firmemente. E Juan, em sua primeira carta que estamos estudando, no verso 1 a 3, dice: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y nuestras manos han palpado. Ou seja, apunta para essa corporalidade de Cristo. Hablando de sua natureza humana, pero reconhecendo sua natureza divina também. Pero o final del verso 9 apunta para essa segunda transformação que vem com a ressurreição. Esta transformação de las dudas em adoração. O final do verso diz: e lhe adoraram. Esta é a única resposta apropriada ante Cristo ressuscitado. A adoração é o reconhecimento de que estamos em presença de Deus, estamos em presença do transcendente, e significativamente Jesus aceita essa adoração. E esse é um detalhe crucial. Em outras passagens das Escrituras, quando os seres humanos tentam adorar a ángeles ou a outros homens, são detenidos imediatamente. Pedro detiene a Cornélio quando Cornélio se põe em posição de adoração diante de Pedro. Pablo e Barnabé rasgam suas vestiduras quando os habitantes de Listra tentam oferecer-lhe sacrifício. El ángel, em Apocalipse, disse a Juan: não hagas isso, eu sou consiervo tuyo. Apocalipse 19, versículo 10. Sin embargo, Jesus recebe a adoração de essas mulheres. ¿Por quê? Porque é algo que lhe corresponde legitimamente. Porque Jesus é o Deus encarnado. E a ressurreição confirma definitivamente a deidade de Cristo. Este encontro transformador com Cristo ressuscitado não é produto do azar ou de nossa própria decisão autônoma, sino é resultado do propósito eterno de Deus, quem nos escolheu em Ele antes da fundação do mundo, como disse Efésios capítulo 1, versículo 4. E a tradição reformada nos recuerda que se hoje adoramos a Cristo, é porque primeiro fuimos amados e elegidos por Ele. E a resposta de Deus às nossas dúvidas não é sempre proporcionar-nos todas as respostas que buscamos. Às vezes, como com Tomás, nos invita a tocar suas heridas. Outras vezes, como com Job, nos mostra sua majestade e nos recuerda que Ele é Deus. Pero em todos os casos,
La resurrección nos asegura que nuestras dudas pueden transformarse en adoración cuando encontramos al Cristo viviente. Porque si Cristo ha vencido la muerte, ¿qué duda, qué temor, qué circunstancias puede separarnos de su amor? Dice Pablo en Romanos que nada puede separarnos del amor de Cristo, de Dios que está en Cristo Jesús. Un otro grande teólogo reformado dice que la verdadera religión, en grande parte, consiste en santas afecciones. Estoy me referindo a Jonathan Edwards. Y él dice, y la mayor de esas afecciones es la adoración que surge cuando realmente compreendemos y experimentamos la realidad del Cristo resucitado. Y esa es, hermanos, entonces la segunda transformación que produce la resurrección. Transforma nuestras dudas en adoración. E agora veremos que a ressurreição também nos impulsa hacia afuera, transformando nosso silêncio em proclamação. E aqui eu vou para o último ponto deste sermão. E observem comigo que tanto o ángel como Jesus mesmo dão a las mulheres uma comissão específica. Versículo 7 diz: el ángel disse, e de pronto e decide a seus discípulos que ha ressuscitado de los muertos e que va delante de vosotros a Galileia, allí le veréis, e aqui os lo he dicho. En el verso 10 Jesús reafirma isso, dice: no temais, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galileia e aí me verão. Esta comissão de proclamar a boa notícia não foi algo acidental ou periférica, mas foi central no evento da ressurreição de Cristo. Como disse, a ressurreição não era simplesmente para ser experimentada, e tampouco ser experimentada por uns poucos, era para ser anunciada ao mundo. E notemos aqui vários aspectos importantes de esta comissão dada às mulheres. Primeiro, apunta para a urgência e de pronto. A notícia da ressurreição é demasiado importante para ser demorada. Quando realmente compreendemos a magnitude de lo que ha ocorrido na ressurreição de Cristo, não podemos permanecer em silêncio. Nós temos o maior mensagem que pueda ser comunicado a qualquer ser humano. Esta comissão também apunta o destinatário, seus discípulos e mis hermanos. Esta referência aos discípulos como hermanos de Jesus é profundamente significativa no texto de Mateus. Mostra que a ressurreição estabelece uma nova relação familiar entre Cristo e seus seguidores. E não são simplesmente discípulos de um maestro, agora são hermanos del Hijo de Deus ressuscitado. Pero, qual era o contenido do mensagem de esta comissão? Ha ressuscitado de los muertos. Este é o contenido do mensagem do Evangelho. Cristo ha ressuscitado. Este é o núcleo do mensagem cristiano por siglos. E o apóstolo Paulo resume em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, dizendo que Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Aqui eu tomei algumas partes do versículo 3 e 4 para resumi-lo. Ou seja, sem a ressurreição não há evangelho, não há que comunicar, não há esperança com quem compartilhar.
Ahora miren con mucha atención la respuesta de las mujeres. El texto dice que salieron apresuradamente. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. O sea, no demoraron, no pidieron más pruebas, no esperaron hasta sentirse completamente preparadas teológicamente para la tarea, o no esperaron hasta que todas sus dudas fueron resueltas. No, simplesmente obedeceram e foram. E a vezes temos cada dia diversas oportunidades de compartilhar o Evangelho e de dizer que Cristo ha ressuscitado e não compartilhamos com as pessoas. E este é o patrão de experiência pessoal seguida por proclamação pública que encontramos no Novo Testamento. Os pastores, depois de ver ao niño Jesus, dieron, diz Lucas capítulo 2, verso 17, dieron a conhecer lo que lhes havia dicho acerca del niño. Andrés, depois de encontrar a Jesus, habló primeiro a su hermano Simón e lhe dijo, hemos hallado el Mesías. Juan capítulo 1, verso 41. La mujer samaritana que leemos en la liturgia, depois de sua conversação com Jesus, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens, venid e ved a homem que me ha dicho todo lo que he hecho. E no livro de los Hechos, capítulo 4, verso 20, os primeiros cristianos declararam, não podemos deixar de falar de lo que hemos visto e ouído. É patrão em las Escrituras. Los que têm encontro com Jesus salen prontamente a anunciar a lo que han encontrado, a Cristo como Salvador, el Cristo ressuscitado. Pablo escreveu em Romanos capítulo 10, verso 14, como crerão em aquele de quem não han ouído? E como oirão sem haver quem lhes predique? Ou seja, a tarefa todavia tem esse aspecto de urgência. E cada um de nós que hemos encontrado a Cristo, temos a responsabilidade de comunicar o mensaje do Evangelho, apontando a la muerte e la resurrección de Cristo. E eu quero concluir, hermanos, recordando que, como resultado da ressurreição de Cristo, o temor pode cambiar-se em alegria, a dúvida em adoração, o silêncio em proclamação. Essa é a beleza do Evangelho que nós encontramos em las páginas de las Escrituras. Agora, eu quero concluir com uma pergunta e desafio. A pergunta é: has experimentado personalmente o poder transformador de Cristo ressuscitado? E não estou fazendo uma referência a conhecer a história ou a afirmar dogma, sino a encontrar-te com o Cristo viviente, o Cristo que transforma tu temor em alegria, tus dúvidas em adoração e tu silêncio em proclamação. Se não has experimentado essa transformação, minha oração é que Deus, por sua graça, te conceda hoje arrependimento e fé para acercar-se a Cristo.
Pois incluso esse acercamento não é obra de nossa vontade natural, sino do Espírito que vivifica segundo o propósito eterno de Deus. De uma maneira muito prática, em ambos os casos, se hemos conhecido a Cristo e por alguma razão não proclamamos, não compartilhamos esse evangelho, talvez signifique que necessitamos dedicar mais tempo a conhecer a Cristo por meio das Escrituras, para ter o que compartilhar com outros. E da mesma maneira, se não has experimentado ou se não has tenido esse encontro transformador personal com Cristo, o meio ordinário que Deus utiliza e estabelece para isso é as Escrituras Sagradas. Has que escuchar o Evangelho para que puedas conhecer a Jesus. E os elegidos de Deus, desde antes da fundação do mundo, são salvos de esta maneira. Deus poderia salvar ao ser humano de la maneira como quisiera, pero estabeleceu que o método utilizado para a salvação seria através da predicação do Evangelho. É dessa maneira que Deus chama ao arrependimento e à fé aqueles que Ele mesmo ha elegido desde antes da fundação do mundo. Vamos orar. Padre Santo, graças por tu palavra e por a oportunidade que temos de abri-la, de predicá-la, de ensiná-la. Todavia temos liberdade aqui em Panamá para fazermos isto, e é fruto de tu graça sobre nós, sobre tu povo. Pedimos a Deus que, através de tu Espírito, o Senhor mesmo aplique este mensagem ao coração de cada um de nós aqui. Necessitamos diariamente lembrar de essas verdades que transformam e que, ao longo da história, ha transformado a vida de miles e miles de homens e mulheres. Pedimos a Deus que o Senhor mesmo nos dê a graça de proclamar este Evangelho a aqueles que, ao longo da semana, vamos a ter contato em nossa família, em el lugar onde trabalhamos, em la universidade, donde quiera que o Senhor nos leve durante a semana. Pedimos que nos capacite a compartilhar o Evangelho com as pessoas. Este mensagem dado a essas mulheres, em específico em el evento de la ressurreição, é a mesma que has dado a los apóstolos e a nós como tu povo. E por lo tanto pedimos que, por tu graça, nos capacite a cumpri-la. Em nome de Jesus. Amém. Hermanos, recebamos a bendição. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, o amor de Deus el Padre, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. El amém? Amém. 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 Hermanos, solo para recordar aqueles que nos visitam principalmente que a cada domingo estamos aqui. Temos a escola dominical às 9:30 hasta as 10:30, onde temos mais espaço para sacar dúvidas, para buscar entender juntos o que as Escrituras nos ensinam. Estamos estudando sobre a obra
la persona y obra de Cristo. Y tenemos también el culto a las 11 hasta las 12, 12 y poco. Y están todos invitados. Que Dios les bendiga muchísimo a lo largo de la semana. ¿El próximo domingo? Sí, próximo domingo tenemos en la iglesia presbiteriana en Parque Lefebvre la ordenación de 3 hermanos que fueron elegidos como ancianos de la iglesia. Y para esta ocasión, yo fui invitado a participar de este momento y estará presente la junta directiva de la Agencia Presbiteriana de Misiones, algunos otros misionarios de Perú, Bolivia y Colombia, misioneros de la agencia, y la Iglesia Presbiteriana de Parque Lefebvre invitó a nosotros para participarmos de ese momento que es especial en la vida de la iglesia, cuando vamos a establecer, ordenando a esses hermanos como ancianos de la iglesia. Ok, entonces están todos invitados a participar con nosotros domingo del culto allá